Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. Llegará una nueva serie con 4 armas legendarias y más giros gratis. Así es amigos, una serie con armas de gato y una skin que se parece de Minecraft. Esta skin para la CR se podrá conseguir de forma gratis y podría volver la Odin mítica. Nuevo personaje mítico, la sirena también podría volver y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber más? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información sobre una nueva serie filtrada donde se podrá conseguir giros gratis y obviamente oportunidad para un arma legendaria. Antes me gustaría agradecer a este brother con letras chinas, no sé cómo te llames amigo, pero muchas gracias por el apoyo. Por supuesto, también gracias a los demás miembros y a toda mi comunidad. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Esto que estás viendo por aquí es un arma legendaria y aunque aparentemente se ve normal, no lo es amigos, ya que esta arma pertenece a una nueva serie. Así es amigos, se aproxima una nueva serie con 4 armas con temática de gatitos, entre ellas una ICR, una tipo 19, una M4 LMG y una Mac 10. Cabe destacar que esto es una filtración y no tenemos fecha de cuándo llegará, pero la temática está bastante interesante. De hecho, una skin parece una temática de Minecraft. Al ser una nueva serie es evidente que llegarán eventos en el cual se podrán conseguir puntos de serie, lo que equivale a giros gratis en esta ruleta o en esa serie. Es importante recalcar que la apariencia de las armas todavía no es la apariencia final, ya que como te das cuenta algunas ni siquiera tienen efecto de baja. Muy seguramente la temática será demasiado cuestionable porque hay mucha gente que no le gusta la temática infantil, pero seamos honestos, esta skin de la ICR se ve genial. No hace falta que te lo diga, aquí lo puedes estar viendo, esta arma tiene un gato bro, lo que sí me hubiera gustado es que la inspección fuera para interactuar con ese gato. Además si te fijas esta arma es como de cartón, lo que hace que se parezca a un arma de juguete. La cuarta arma es una Mac 10 y aunque sí el color puede hacer que mucha gente no le vaya a gustar, créeme, con un camuflaje se arregla absolutamente todo y además mueve las orejas. Esta arma sin duda alguna está pensado para las mujeres que juegan COD Mobile, pero muy seguramente los que lo andarán usando serán los hombres. Exactamente lo mismo pasa con las ruletas que llegan con skin femeninas. Ahora hablemos de una caja fuerte que llegará en esta temporada número 7 y en esta caja fuerte podrás usar todos tus boletos de plata, de bronce o de oro. En este caso las skins que llegarán son para la CR56 AMAX y como te das cuenta son 4 skins similares pero cada uno con color diferente, ya depende cuál te gusta más. Para ser sincero las skins sí me han gustado, sobre todo este de color naranja ya que se le pinta el silenciador y como ves también se le pinta la mira, lo cual lo hace que se vea genial. Claro que tampoco diré que son las mejores skins porque evidentemente no lo son, pero si tienes boletos creo que sí merecen la pena, claro, siempre y cuando las skins te gusten, pero sobre todo el arma te guste, ya que sí, hay skins buenas, pero el arma como que no coopera, en este caso la CR está bastante decente. Tenemos noticias sobre la Odin mítica amigos, un arma que hace mucho tiempo la gente la está esperando, pero por alguna razón los de Activision no deciden reciclarla. En la versión de Garena estará de regreso y aunque no está confirmado para la global, pues sabemos que las cosas de paga que llegan en Garena también pueden llegar a la global. Vuelvo a insistir, esto no está confirmado, pero se los quería compartir porque existe una chispa mínima de que esto pueda regresar. A mí la verdad la Odin me gusta un montón para Battle Royale, está mega rota, es meta, pero claro, yo no tengo la mítica, toca usar la que tocó en el pase de batalla. Efectivamente si regresa esta tiene que ser mía, pero claro si sale más información yo se las voy a compartir. Otra skin que también llegará en la versión de Garena es el de la sirena mítica. Así es amigos, van a reciclar un personaje mítico en esa versión. A nadie quiero ilusionar, tampoco se sabe si esto llegará a la versión global y por supuesto, aunque se supiera si llega, tampoco sabemos fechas. Los de Activision dijeron que podrían no reciclar armas míticas en esta temporada, pero no dijeron nada de personajes míticos, aunque eso sí lo dudo, ya que actualmente si viene el pastor oscuro y sería raro que lleguen 2. A mí la verdad la sirena se me hace bastante interesante, ya que cuando nadas tienes una animación completa distinta, simulando a una sirena nadando, aunque eso sí, mucha gente la compara con la Sofía y dicen que la Sofía de Temu porque la ven un poquito más simple.
Llegó una ruleta con una AK-47 al juego con una skin que se llama Oro Negro. Esta AK realmente no es nueva, anteriormente ya la habían dado, bueno, la habían vendido, pero no había llegado en ruleta. La primera vez que llegó esta AK llegó en forma de lote, así es amigos, llegó con el personaje y claramente costaba mucho menos que una ruleta. Lo que no entiendo es por qué esta AK-47 no la pusieron en una ruleta doble, así como llegó la GKS de unicornio, ya que se acuerdan que la GKS unicornio originalmente también había llegado en lote. Sea como sea, la skin está normalita, aunque eso sí, en Battle Royale el AK-47 está pegando bastante potente. No sé hasta qué punto merece la pena, pero era un dato que te quería compartir, esto llegó en lote. Ahora daremos un último vistazo al nuevo personaje mítico, una joya por cierto. Al inicio pensé que me decepcionaría, pero me ha sorprendido, incluso me gusta igual que el templario. Evidentemente al ser una skin más nueva, está claro que a la hora de maxear tendrá más cosas que el templario. ¿Por qué? Porque así pasa, entre más avanza pues claramente le mete más cosas para que de esta manera valga más la pena. Lamentablemente no encontré un clip donde se vea al personaje así en el juego, solamente en tráiler, y sí se ve, pero no es lo mismo. En el tráiler siempre se verá distinto al juego, por eso es importante verlo en el juego para que nos dé una idea los detalles que tiene, si merece la pena y todo lo que tiene que ver con el maxeo. En cuanto tenga las imágenes se los voy a compartir. Ahora los dejaré con las imágenes de lo que en teoría deberían ser las nuevas legendarias que estarán llegando en esta temporada número 7. No sé si esta FF1 era de otra versión, porque se me hace muy similar a otra que había visto, solamente que la otra se veía como con más animación en la parte de la mira. Otra arma que estará llegando es esta, creo que es un ASM-10, y la verdad creo que esta es la más simple de todas, la veo muy básica la verdad. No parece que sea un arma legendaria, más bien parece un arma épica. Evidentemente es mi opinión, no tiene por qué ser la correcta, pero yo pienso que un arma legendaria sí o sí debe tener algo que lo distinga. Esta es una ISO y esta sí parece un arma legendaria. Aún si no tiene efectos, como te das cuenta, el diseño es completamente distinto. Cuando yo vi esta arma pensé, ¿será que los de Activision van a meter el pay to win? Porque como te das cuenta tiene un radar. Recordemos que actualmente el radar está nerfeado, tiene batería o el sensor de proximidad. Sería bastante injusto que los de Activision nerfeen el sensor de proximidad pero lo incluyan en un arma legendaria. Afortunadamente solo es imagen y no afecta como tal al juego. Esta arma que estás viendo por aquí se parece un montón a la grosa de Acuario, pero no es una grosa, es una Jack 12. Aunque eso sí, debo decir que esta arma en el efecto de baja es mucho mejor. La última arma es una Mac 10, lo que nos confirma que la serie filtrada no llegaría para esta temporada. Sería ilógico que hubieran dos Mac 10 legendarias. Además, estas armas sí tienen efecto de baja, algunas de la serie todavía no tienen. Y nada más gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Me gustaría saber qué opinas de todos estos temas. Esperemos tener noticias pronto de la nueva serie filtrada y no amigos, los puntos no servirán para la serie de Gundam. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte del video y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre, hasta otro próximo video.